Bueno, hola, buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión del curso 2023-2024 de los encuentros Enigmas y más, en esta sede de la que disfrutamos gracias a la cortesía de Fernando, Íñigo y el resto del equipo de Joker. Esperamos que la disfrutéis. Si queréis tomar algo, tenéis detrás una máquina durante todo el espacio. Es una pena que no tengamos ningún bar cerca para luego, pero ya buscaremos un sitio. Bueno, bienvenidos a este encuentro. Hoy tenemos entre nosotros a Juanjo Sánchez Arreseigor, que es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y especialista en el mundo árabe e islámico contemporáneo. Es colaborador habitual del diario El Correo, Radio Euskadi, Radio Popular, el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la revista Historia National Geographic, entre otras publicaciones. Además, Juanjo es miembro de la tertulia de ciencia ficción de Bilbao, que se reúne todos los primeros viernes de mes, desde hace muchos años. Ha escrito los libros Vascos contra Napoleón y Caos Histórico, un libro de divulgación en el que exploraba las noticias falsas, los bulos y las mentiras que muchas veces creemos que ocurrieron así o sobre ciertos personajes y que no fueron así. Su tesis doctoral, no publicada todavía y titulada La tradicional, se titula La tradicional amistad, relaciones entre España y Egipto durante el periodo franquista. Juanjo vuelve a este ciclo 5 años después de ofrecernos una disertación sobre la falsificación del pasado, mitos y mentiras en la pseudohistoria, nada más y nada menos que en 2018. Hoy nos va a hablar de Bóvedas del Tiempo. Y nada más, os dejo con él. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muy amable por la presentación. Bueno, ¿qué va a quedar de toda la base de datos de la humanidad actual dentro de 1000 años? O de 2000, o de 3000. O sea, sabemos bastante bien lo que pasaba en Europa occidental hacia el año 1000 después de Cristo, hacia el año 0, pero ya más nos dejamos más tiempo, ya empieza a desvanecerse todo lo que sabemos y ya sabemos muy poco de muchas cosas y hay enormes huecos en nuestros conocimientos. Realmente, si pensamos que nuestra base de datos actual se va a conservar dentro de un par de milenios, teníamos que ser muy optimistas. Y vemos que en realidad hay una erosión rápida de la base de datos de la humanidad y que reliquias arqueológicas que se han conservado miles y miles de años prácticamente intactas bajo tierra, en cuanto las llevas a un museo donde se supone que van a estar cuidadas, mimadas y protegidas, su esperanza de vida se reduce a como mucho a un par de siglos, porque hay incendios, guerras, invasiones o psicópatas que vienen a destruirlo todo simplemente y accidentes puramente casuales. Como por ejemplo el incendio del Museo Nacional de Brasil. Aquí tenemos un vídeo de Euronews que no sé por qué no funciona. No está aquí, tendrás que darle al play. Hay que darle el play del pues vídeo. en una pantalla no táctil va a ser difícil. Sí. Vale. Un enorme incendio ha arrasado el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos y prestigiosos de Brasil. El fuego se declaró el domingo alrededor de las 7:30 de la tarde, cuando el museo ya estaba cerrado al público y solo quedaban 4 vigilantes en su interior que lograron salir a tiempo. Las llamas han devorado rápidamente el edificio, que precisamente este año cumplió 200 años de historia y que albergaba más de 20 millones de piezas, algunas de enorme valor como el cráneo de Lucía, considerada la primera americana. En un comunicado, el presidente Michel Temer ha dicho que este es un día trágico para Brasil. Y luego, por ejemplo, en Irak no hizo falta ningún incendio. Bastó con que llegasen los norteamericanos y dejasen desarticularse las fuerzas de los locales y la población local, los sinvergüenzas de la población local, saquearon todo lo que les dio la gana. Aunque luego eso no se ha destruido, simplemente se ha dispersado y luego va a ir apareciendo. Y este que veis aquí es el Top Motorcycle Museum, que está en las montañas de Austria, un paisaje nevado
muy bonito, precioso, un museo de motocicletas, automóviles, bicicletas, pues todo motocicletas. Y bueno, esto fue lo que pasó en 2021. El museo ardió, el incendio era muy bonito bajo el fondo nevado, y esto al lado es lo que quedó de los fondos del museo. Claro, es un museo muy sectorial, pero aún así es otro segmento de información que se ha perdido para siempre. Y en junio de 2022, otro incendio estuvo a punto de arrasar el Alcázar de Toledo, cuando ya tenía dentro el Museo del Ejército. Por suerte, esta vez se pudo controlar las llamas y no fue más que un mal susto. Y luego tenemos la guerra de Ucrania, o conflictos bélicos que hay por todas partes, o catástrofes naturales como el huracán Katrina, o terremotos, o otras incidencias. Y también hay que tener en cuenta simplemente la estupidez y la maldad de las gentes que buscan deliberadamente destruir aquello que no les gusta. Aquí tenemos los Budas de Babiyan, volados por los talibanes, destruidos simplemente porque a los talibanes no les gustaban las estatuas gigantes de una religión diferente a la suya. O sea, Afganistán había sido un país musulmán durante casi 1000 años y hubo que esperar a que llegaran estos chiflados psicópatas para que un gobernante musulmán decidiera no, esto hay que destruirlo porque no es islámico. Esta inexorable destrucción de la base de datos de la humanidad exige tomar medidas para prevenirla a muy largo plazo. Una reserva de información que esté construida a prueba de desastres naturales, errores de copistas, censuras, guerras santas, movimientos iconoclastas, catástrofes naturales y lo que sea. Una forma posible es almacenar una gran cantidad de información en un depósito secreto que esté destinado a permanecer oculto durante siglos o incluso durante milenios. Un depósito secreto que ni siquiera se sospeche su misma existencia. Ya sea para evitar que nadie quiera ir a saquear el depósito porque piensa que hay tesoros dentro, o porque alguien quiera destruirlo ilegalmente para destruir esa información. Y ese tipo de depósitos reciben el nombre poético de bóvedas del tiempo, que en realidad no son nada nuevo. Hay una costumbre, hubo en los años 50 una pequeña manía en Estados Unidos de construir pequeñas cápsulas del tiempo. O sea, metían cajas o cofres con objetos variopintos de la época y los metían debajo de los cimientos de un edificio, los metían en un hueco en un parque, incluso llegaba a ser una especie de ejercicio escolar. O sea, cápsulas del tiempo con pero cosas anecdóticas, pequeñas curiosidades, una lata de refrescos o el diario de una chica, un bolígrafo, cosas así curiosas. Y a veces estos depósitos se hacen de forma deliberada. Por ejemplo, Abdallah, el último monarca musulmán de la dinastía Zirí de Granada, que fue contemporáneo del Cid Campeador, escribió unas memorias muy interesantes, un valioso documento de la política y la sociedad de la época, que se han conservado por una única copia que estaba escondida en una cámara secreta cerrada en la mezquita Kairouayin de Fez. Y la descubrieron por pura casualidad en 1930, cuando estaban haciendo unas obras de reforma y reforzamiento de la estructura de la mezquita, que es muy antigua. Pero no es un caso único, porque hay muchas mezquitas y sinagogas de Oriente Medio y del norte de África que contienen con frecuencia pequeñas cámaras secretas selladas que están repletas de diversos tipos de manuscritos que ahora son de un gran valor histórico y cultural para los historiadores. Esta que veis aquí es la Gruta de los 1000 Budas en la zona de Mogao, en la provincia de Xinjiang. También se llama Santuario Rupestre de Dunhuang, junto al desierto de Gobi. Y aquí había una única cámara conteniendo manuscritos muy heterogéneos de los siglos IV al XI después de Cristo. Y esta cámara se conservó porque por accidentes, por circunstancias diversas, quedó completamente sellada, aislada del resto del complejo subterráneo, completamente olvidada, durante 9 siglos, hasta que en 1900 uno de los monjes descubrió una puerta oculta que llevaba hacia esa cámara, y entonces se encontraba, pero mira, esto es muy valioso, vamos a llamar a la universidad local. Y claro, otras obras se han salvado por puro accidente, como por ejemplo el poema del Mío Cid, que fue en su momento una obra muy popular, pero al final se conservaba una única copia en los archivos municipales de Vivar, en Burgos. Y allí hicieron una copia manuscrita en 1596, un erudito llamado Juan de Ulibarri, pero no se publicó en imprenta
hasta 1779. Y es en este momento cuando la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, vuelve a la vida y se convierte en el gran personaje que todos conocemos. Antes estaba prácticamente olvidado, era un personaje muy secundario. Pero claro, no podemos depender del azar. Tenemos que aplicar una estrategia mucho más sistemática, lo que implica crear enormes cápsulas del tiempo, yo las llamo bóvedas del tiempo para distinguirlas, cuidadosamente diseñadas y situadas. El proyecto consistiría en construir no una, sino varias bóvedas del tiempo, todas ellas parcialmente redundantes, geográficamente separadas entre sí. Y cada una de las bóvedas custodiaría unos 250.000 volúmenes, especialmente tratados, encerrados en cofres herméticamente cerrados al vacío para asegurar su durabilidad durante siglos o incluso durante milenios. Lo que veis aquí sería un modelo básico, un esquema típico. Podría ser, no tendría que ser exactamente estas medidas o estas proporciones, esto es simplemente una idea esquemática. Está hecho de una masa compacta y sólida de cemento sin armar. O sea, esto es importante, porque la armadura, el mallazo de barras de metal tiene utilidad a corto plazo durante un par de siglos, sobre todo cuando se trata de cubrir espacios en horizontal. Las propiedades químicas del cemento hacen que soporte bien las cargas de compresión, pero una superficie horizontal pues tiende a agrietarse, salvo que sea excepcionalmente gruesa. Aquí, esta bóveda tiene muros de 4 metros de grosor. Podéis apreciar la figura humana que está aquí en la entrada. Y no sé si tendrá cobertura para hablar con el móvil, pero el hombre lo está intentando. Y esta cuadrícula aquí representa los cofres que están apilados. Esta bóveda que veis aquí tiene 17 metros de diámetro y otros 17 de alto, pero el espacio útil dentro de la bóveda, como los muros son muy gruesos, el volumen total es de 3.214 metros cúbicos, pero el espacio útil dentro de la estructura es de solamente 476,9 metros cúbicos, lo que parece muy poco en relación al volumen total, pero es necesario que sea una obra muy robusta, o sea, que más robusta incluso que un búnker militar destinado a aguantar bombardeos. Tiene una base circular de 9 metros de diámetro y 9 metros de altura en el punto más alto de la bóveda semiesférica. Y a la hora de la verdad, este modelo se puede ajustar a las circunstancias del terreno. Por ejemplo, si en vez de ponerse a excavar en un descampado, pues decidimos utilizar un túnel de ferrocarril fuera de servicio, una mina abandonada o una antigua instalación militar que ha sido desmantelada y está retirada de servicio activo, entonces y ahorrar tiempo y ahorrar costes. Los 250.000 volúmenes que podían ser almacenados aquí dentro no estarían colocados en estanterías, como podéis ver, sino en una especie de grandes cofres metálicos. En principio podían tener, por ejemplo, 1 metro de largo por 50 de ancho y de alto, y los cofres estarían diseñados como los contenedores marítimos normalizados, que las esquinas son más robustas y tienen anclajes que permiten superponerlos unos encima de otros como si fueran figuras de un juego de construcción. O sea, aquí no es una biblioteca donde esté pensado que la gente vaya a entrar y salir continuamente y tenga que tener acceso fácil a los fondos guardados, sino que esto es un almacenaje de larga duración. De modo que va a ser un almacenaje compacto, no va a haber pasillos. Si quieres llegar hacia el volumen que está aquí, pues va a tener que sacarlo todo, pero que se supone que no vas a sacar nada de aquí en un par de milenios como mínimo, hasta que alguien lo encuentre y diga, ¿esto qué es? Vamos a sacarlo todo a ver qué puñetas hemos encontrado aquí. ¿Qué habrán estos cofres? Y fíjate estos dibujos, qué cosa más rara aquí. Pero ¿quién habrá construido tanta profundidad para guardar aquí? En cada bóveda hay unos 1.400 cofres de las dimensiones indicadas, y en cada cofre habría más o menos 200 volúmenes. Digo más o menos porque, claro, los libros tienen muchos formatos diferentes, entonces habría que ver cómo se almacenan bien. El objetivo es que esto no se ha encontrado en muchos siglos o incluso en varios milenios. Por lo tanto, hace falta enterrarlos a mucha profundidad para que nadie tropiece con ellas casualmente. Y esto significa que hay que excavar varias decenas de metros hacia abajo y luego que el techo de la bóveda esté como mínimo a 20 o 25 metros por debajo del nivel del suelo.
De modo que aunque construyan algo ahí encima, una cosa pues realmente que no puedan tropezar por casualidad. Aquí estamos excavando los cimientos de mi nueva Casaplón, de 500 metros cuadrados, y hemos encontrado esta cosa rara, a ver qué es. No, aquí sí, pues espacio para la casa, el garaje subterráneo y los cimientos, y aún así tienes que cavar mucho hacia abajo para encontrar el material oculto. El volumen de tierras a desalojar para esto sería de unos 12.500 metros cúbicos de material. Y luego, el coste del metro cúbico removido aumenta con la profundidad. Luego hay que eliminar el sobrante de terreno que hemos ocupado con el volumen de la bóveda, y hay que tener cuidado de separar primero, al hacer excavación, los estratos superficiales de terreno y volver a dejarlos tal cual estaban, para que sea muy difícil darse cuenta, de cualquier manera, de que aquí se ha removido la tierra y se han hecho grandes trabajos. Incluso mirando desde el aire, que desde el aire se pueden ver muchas virguerías y se pueden ver los cimientos de una estructura romana o fenicia de hace 500 siglos, y los ves el ángulo indicado y la hora del día correcto, pues de distinguirlo como si fuera ahí, como si estuviese trazado con rotulador gigante. Y no, aquí para eso tiene que ser muy profundo. Entonces, luego dejar el terreno de la superficie como está, para que luego nadie diga, no, aquí antes se crecían muy bien las hierbas y ahora está todo marchitado y muerto, aquí algo ha pasado raro, y fíjate, justamente la zona afectada tiene una forma circular, aquí hay un misterio que habrá que investigar. No, hay que tener cuidado de que eso no suceda, por motivos que explicaremos con mayor detalle después. Luego hay que tener algunas explicaciones sobre dónde se colocan las bóvedas. En primer lugar, tiene que estar situados a 70 metros, en lugares a más de 60 metros de altura sobre encima del nivel del mar. No sea que se fundan por completo los polos, como dicen algunos agogueros, y toda la zona costera quede inundada. Luego hay que buscar zonas que no estén sepultadas por los hielos durante los periodos glaciares, porque el peso de cientos de metros de hielo podría convertir esto en gravilla y haría muy inútil todo el esfuerzo. También hay que buscar zonas que no se vayan a ser erosionadas por el curso de un río o de un arroyo. Entonces hay que colocar un poco por encima, digamos, del valle del río. Y también hay que tener en cuenta el peligro sísmico, no solamente a escala de décadas o de un par de siglos, sino de milenios. O sea, aquí, ¿cuántos terremotos grandes, fuertes puede haber en los próximos 2000 años? ¿Y cómo podría afectar esto, teniendo en cuenta que el terreno es así, que vamos a excavar a tanta profundidad? Y por último, un peligro más sutil, más sinuoso, es la naturaleza química del terreno, porque la alcalinidad, la acidez del terreno, la composición química de las tierras que sean arcillas, magras o lo que sea, puede reaccionar químicamente con determinados tipos de cemento y desintegrarlos. Entonces hay que medir qué tipo de terreno hay aquí, y entonces hay que utilizar un tipo de cemento ligeramente diferente a otro, o de lo contrario, aunque no haya ningún impacto físico, ni ningún terremoto, ni nada, simplemente la alcalinidad del terreno podría hacer que esto se desintegrase y se convirtiese en arenilla. Ahora bien, si supongamos que este plan se lleva a cabo con éxito, construimos la bóveda, y al cabo de 5.000 años alguien la encuentra y se recupera la información. Misión cumplida. No, de eso nada. Porque en 5.000 años todos los idiomas que se hablan actualmente habrán desaparecido o habrán ido evolucionando de tal manera que serán irreconocibles. La pronunciación de las palabras, la gramática, la sintaxis, el vocabulario y también las formas de escritura. O sea, realmente, ¿cuántos sistemas de escritura de hace 5.000 o 4.000 años se conservan en la actualidad, y cuántos idiomas siguen hablándose? Bueno, se conocen muchos idiomas antiguos, pero ¿cuántos siguen hablándose de verdad? Entonces necesitamos nuestra propia versión de la piedra de Rosetta. Ahora bien, la piedra de Rosetta es simplemente un texto bilingüe, que estaba en griego antiguo y en Egipto faraónico, escrito de dos formas distintas, jeroglífica y demótica. Y la piedra nos fue útil porque nosotros en nuestra cultura actual todavía conservamos un conocimiento detallado del griego antiguo, que no es tan diferente del griego moderno. O sea, hay muchas diferencias, pero son mínimamente inteligibles. Si no hubiéramos conocido el griego antiguo, o si la piedra de Rosetta estuviera escrito, no sé, en otro idioma diferente que no conociésemos, seguiríamos sin tener ni idea de lo que dicen la mayor parte de las inscripciones faraónicas. Entonces, tenemos que crear una piedra de Rosetta propia, a la que a partir de ahora llamaré el Códex, para abreviar,
que tiene que explicarse por sí misma sin necesidad de que los humanos del futuro conserven algunos idiomas actuales o tengan sus eruditos conocimientos de idiomas antiguos, igual que ahora hay eruditos que saben hablar el sumerio, el acadio o el elamita, por ejemplo. Nuestro códex, por lo tanto, tiene que ser un diccionario visual del idioma español con imágenes que expliquen, sin lugar a dudas, el significado de cada palabra. Claro, si se trata de objetos, por ejemplo, casa, coche, ventana, no hay problema. Si se trata de acciones, bueno, hace falta dibujar a gente ejecutando la acción que describe el verbo. Si se trata de conceptos abstractos como bien, mal, dolor, placer, pasado, presente, futuro, bien, se puede hacer, pero ya es un poco más complicado. Pero esa es una tarea que se puede hacer, pero estamos hablando pues, de una obra ingente donde habría que... O sea, ¿cuántas palabras tiene realmente ahora el idioma español? ¿50.000? 60.000 quizás, con todos los términos técnicos modernos. Entonces sería una obra ingente que requeriría un grado de erudición considerable y el trabajo de una serie de eruditos a tiempo completo durante un par de años como mínimo. Ahora bien, soñar es barato. Construir es un poco más caro. Entonces, ¿cuánto costaría esto de verdad? El presupuesto que yo he calculado así de pronto sería de que esta obra que veis aquí, incluida el prorrateo del códex para cada bóveda, que serían varias, no una sola, serían 7 millones de euros. Este presupuesto se ha calculado, he intentado calcular de forma realista, basándome en los precios actuales en España de diversos tipos de trabajos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta llamar a las excavadoras a un equipo de obreros y mover 20 metros cúbicos pues para hacerte, no sé, un cimiento de una casa o una piscina de tamaño olímpico o lo que sea? ¿Y cuánto vale un metro cúbico de hormigón para hacer, no sé, el espigón de un puerto o una acequia o algo así sucesivamente? ¿Y cuál es el precio real de una parcela no urbanizada en una zona poco poblada, perdida en Villaconejos de abajo, tirando a la izquierda, o sea, donde los edificios parciales estén tirados, no como en el barrio Salamanca de Madrid, obviamente? Entonces se sale un precio para decir más o menos esto. En realidad, fijaos que los 250.000 volúmenes que vamos a guardar dentro de la bóveda son la partida principal, o sea, todo el resto del trabajo son 2 millones más. 5 millones por los libros. O sea, si metemos 250.000 volúmenes y suponemos, pues no sé, por término medio, que cada volumen vale 20 euros porque pues, tiramos de librerías de viejo y saldos editoriales, pues, y luego la excavación serían 700.000. El relleno, 500.000. El cemento, toda la masa de cemento que tendría que hacerse de una sola vez, 150.000. El desescombro de lo que sobra por el volumen que ocupa la bóveda, llevártelo a escombreras situados a X kilómetros de distancia, pongamos 50 kilómetros de distancia, serían 82.000. O sea, esto es lo que cobra realmente una empresa por llevarte todos los metros cúbicos que sobran aquí a una escombrera que esté situada a 25 o 30 kilómetros. Si te dicen, no, es que tenemos que ir a una que está a 80 kilómetros, entonces ya se cobra más por kilometraje. Y estos son los precios reales. El terreno, pues esto es muy variable, incluso dentro de un municipio, pues, dentro de una zona alta de un municipio, los precios pueden sufrir variaciones estratosféricas. Pero comprar un terreno para construir la bóveda y luego alquilar otro terreno al lado para poner allí los materiales, las casetas de los trabajadores e instalaciones diversas y una rampa para entrar y salir de la excavación, pues total unos 50.000 euros. Se podría hacer así, pero esto es muy variable. Los cofres para guardar los libros, esto realmente he tirado un poco a la piscina a lo loco porque realmente no tengo ni idea de cuánto podía costar eso. He buscado por todas partes documentación, pero claro, este material no existe, entonces no hay ninguna indicación de cuánto podría costar. Yo me imagino que podrían ser 14.000 o 15.000, o sea, en 14.000. El encofrado para hacer la bóveda, que había que hacerla de una sola vez para que no hubiese grietas en las diferentes capas de cemento, y además había que hacer 2 encofrados, uno por fuera y otro por dentro. Serían unos 4.000 euros, eso no cuesta mucho. Claro, en realidad la construcción de la bóveda en sí no es tan cara porque no es un edificio. No hay que construir muchas paredes, ni muchos techos, ni muchos suelos, ni hacer un doble techo, ni hacer 10.000 perforaciones para puertas, ventanas y el cableado y tuberías. Nada, simplemente es hacer una enorme masa de cemento que tenemos una sola vez, entonces eso sería relativamente barato y rápido. Entonces, en total, 7 millones de euros. Pero luego, seguro que en la práctica sería más caro. O sea,
Porque si llamamos al maestro de obras y le decimos que hay que excavar 40 metros hacia abajo, no, mire, entonces ya el metro cúbico le ha salido bastante más caro, sobre todo si tenemos que picar piedras o rocas duras, ¿eh? Entonces, o el cemento, o sea, un cemento especial de muy alta calidad, no es el típico cemento que se utilizaría para construir un edificio cualquiera, sino algo de más calidad para que dure muchos siglos y que aguante bien la naturaleza química del suelo sin desintegrarse. ¿Pero seguro que quiere hacer la obra sin mallazo? Sí, pero que seguro que no quiere evitarnos un poco de mallazo. ¡Que no! Este tipo está loco, no quiere mallazo en la obra. No, es que tú tienes unas explicaciones técnicas diferentes. Luego, la elaboración del códex no está incluida aquí. Aquí he metido un gastos diversos de 500.000 para curarme de salud, pero estoy seguro que no sería suficiente. Entonces, realmente, lo más probable es que para hacer la bóveda, o sea, para hacer una de estas, tuviéramos que gastarnos 10 millones de euros. Bueno, el presupuesto del Ministerio de Cultura en 2022 fue de 1.589 millones de euros. Por lo tanto, construir esta preciosidad solamente costaría el 0,63% del presupuesto del Ministerio de Cultura. No es una cantidad desdeñable porque siempre existe una competencia feroz por hasta el último céntimo de los presupuestos públicos y que los fondos nunca son limitados. Pero existen los medios, sí existe la voluntad. O sea, no es un coste desorbitado ni descabellado. Sí, tenemos la bóveda. Otro problema logístico importante es que siempre he dado por sentado de que no sabemos qué nivel tecnológico van a tener los humanos dentro de 5.000 o 6.000 años, o de 3.000 años, o de 80.000 años, si pasa una ciudad glacial entera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tiene un nivel tecnológico como el de la antigua Roma o el de Sumeria, y no el actual, o uno más avanzado que el actual? Entonces, siempre he pensado en libros impresos, o en discos de vinilo, o en placas de barro tostado como los sumerios, porque si no sé de otra manera, ¿eh? Eso ha sido un sistema muy duradero, ¿eh? Porque no tenemos la garantía de que los gentes del futuro vayan a tener tecnologías avanzadas y vayan a ser capaces de descifrar, entender o leer un CD-ROM o un pendrive. Aparte que no sé cuánto tiempo duraría un pendrive enterrado y que se pudiera conservar la información dentro de él. He leído estudios que dicen que duraría un par de siglos o medio milenio como mucho antes de desintegrarse por el paso inexorable del tiempo. Por eso siempre pienso en libros, en material, en deportes físicos, y claro, eso me deja un problema pendiente, que es que cómo conservamos el archivo videográfico de la humanidad. Fotografías, vale, estáticas, vale, eso puede ser impresos, está impresa, copia impresa. Pero películas, documentales, noticias, eso sinceramente no sé cómo resolverlo. Quizás simplemente habría en cada bóveda unos cuantos cofres llenos de algún tipo de DVDs o CDs fabricados especialmente para que fuesen muy duraderos, y instrucciones de: mirad, chicos, cuando hayáis terminado de asimilar el resto de la información, para sacar lo que hay en estos discos tenéis que fabricar este aparato que funciona así, pero eso ya es muy complicado y es mucho más aventurado. Pero el principal problema es que esto tiene que mantenerse lo más en secreto posible. O sea, esto no puede venir el ministro de Cultura del momento a cortar la cinta roja de la inauguración. Esto no puede ser carne para documentales de informe semanal o de suplemento de periódico de dominical. O sea, esto no. Porque conociendo la psicología que tiene la masa como masa de gentes, aquellos que sospechen siquiera que existen una de estas bóvedas van a pensar siempre dos cosas. Primero, que están repletas de tesoros, oro, riquezas, diamantes, o como las pirámides o las tumbas antiguas, o que aquí hay residuos tóxicos o radioactivos, o los documentos que demuestran algo siniestro. Por ejemplo, quién asesinó de verdad a Kennedy, o que Elvis está vivo todavía en alguna parte. La gente tiene esa mentalidad y es inútil luchar contra ella. Por lo tanto, hay que fragmentar el trabajo y compartimentar toda la información, todo lo que sea posible, suponiendo que esto se pueda conseguir. Eso significa que la empresa que fabrica los cofres de embalaje no tiene que tener ni la más remota idea de para qué estamos haciendo este trabajo realmente. Deben creer que estamos preparando una especie de nuevo equipamiento de oficina
para guardar documentos de la administración pública o de grandes empresas, o los fondos de depósito de grandes bibliotecas. Y además puede ser verdad, porque una vez que hayamos terminado el trabajo, esto puede ser un producto y comercializarlo. Y acabaríais encontrándolo en los catálogos que llegan por correo a vuestras casas de Kalamazoo o de Staples, otras empresas de material de oficina. Grapadoras, página 7. Pendrives, página 50. Cofres de almacenaje de documentos, página 76. O sea, uno más. O sea, sí, y además podría ser un negocio rentable y podríamos iniciar un mercado en todo el mundo. Y el equipo que se encargue de someter los libros a tratamientos químicos para preservar su vida útil antes de encerrarlos en estos cofres herméticamente al vacío, pues tiene que ignorar que estas bóvedas existen. ¿Y por qué estamos haciendo esto? No, estos libros van a ser los fondos de bibliotecas públicas o privadas que se quiere conservar a muy largo plazo para eventualidades diversas. O sea, es un fondo de reserva para la Biblioteca Nacional de España, o para la Biblioteca de Cataluña, o para las bibliotecas públicas de Euskadi, o para la Biblioteca del Colegio de los Salesianos, o lo que sea. Y los fondos que hay que guardar aquí tienen que ser seleccionados por un equipo de la máxima confianza que sepa realmente qué está pasando y para qué se está haciendo todo esto. Pero luego, la tarea de reunir físicamente los ejemplares puede ser transferida a un equipo de machacas que simplemente crean que esto es para crear bibliotecas rurales, o que los fondos van a ser enviados a una donación cultural a Iberoamérica o cualquier otra milonga que se nos ocurra. E incluso podríamos hacer algo de verdad de esto para tener una coartada, sobre todo si tenemos fondos redundantes o que no nos sobran. Y luego es necesario meter los libros en cofres, extraer el oxígeno y quizás sustituirlo por nitrógeno o otro gas inerte, como se ha hecho en ocasiones, y sellar herméticamente cada cofre de metal. O sea que sería como una lata de conservas, pero de celulosa en vez de atún. Pero claro, lo más difícil es mantener en secreto la construcción de las bóvedas en sí. O sea, excavar mucho, entonces, ¿cómo hacemos la obra de excavar todo esto y luego construir esto y luego rellenar la bóveda ya construida? Y que los lugareños nos digan, ¿pero qué está usted haciendo aquí, caballeros? ¿Cómo así? Entonces es interesante poder contar con huecos que ya estén construidos, antiguos búnkeres militares, antiguos túneles de ferrocarril, minas abandonadas. Se ahorra tiempo porque está hecha la excavación, se ahorra dinero y se es más discreto. Y si alguien ve que estamos trabajando y saliendo, entrando continuamente, no es que a lo mejor la mina podría volver a ponerse en marcha, no es que a lo mejor el túnel se va a apuntalar porque está a punto de derrumbarse y podría afectar a del monte, o a lo mejor se abre un nuevo ramal por este túnel, y luego decir, no, al final todo se fastidió, no se hizo el negocio previsto. Entonces, pero ya hemos construido una versión adaptada de esta bóveda, la hemos llenado con los cofres, hemos bloqueado todos los accesos y hemos trabajado la ladera del monte para que no quede ni rastro de dónde estaba la entrada antes. Un poco novelesco, pero se podría hacer, pero que noto que es muy difícil. Y si hay que hacer esta obra, pues hay que... creo que sería casi imposible guardarlo en secreto, eso es un punto débil del plan. Podríamos tener un equipo de obreros de confianza que hiciesen este trabajo un año y al siguiente, que tendrían trabajo fijo hasta que jubilasen, porque este trabajo sería no construir una bóveda, sino 20 o 30, y construiríamos quizás una bóveda al año, para ir repartiendo el gasto a lo largo de muchos años, y que el ministro de Cultura, el presidente del gobierno, nos diga que es un pastizal y que se le da carpetazo al asunto. 10 millones de euros al año durante 30 años hasta que se ha terminado el proyecto, o hasta 40, hasta que se arte el gobierno y digan, no, ya se acabó, ni un duro más. Y otra opción es buscar un sitio muy solitario, muy poco poblado, muy apartado, donde el terreno sería más barato, y tener un equipo que trabajase aislado, muy aislado. La obra no requeriría mucho tiempo, podría hacerse en 3 meses o en 4 quizás como mucho, y se les paga muy bien. Pero oiga, ¿dónde estamos? Eso no os preocupéis, vosotros seguid excavando. Pero oiga, ¿no puedo irme al pueblo y tomar una cerveza? No, para eso te pagamos estupendamente bien, ¿eh? Y luego te vuelves a tu pueblo en Corea del Sur o en Senegal y has ganado un pastizal. No tienes derecho a quejarte, o sea, que estás muy bien pagado. Bueno. Luego, por supuesto, está descartado el método tradicional, que es el que las películas de Hollywood insisten en decirnos que utilizaban los faraones egipcios para garantizar esto del secretismo absoluto. Pero no, o sea, vivimos en una democracia ilustrada con derechos humanos, así que olvidemos del tema. Luego, una vez construida la bóveda y construido solamente el túnel, queda solamente el túnel para llenarla, pues tenemos que llevar aquí los cofres.
los camioneros ni siquiera tienen que saber qué están llevando, ni por qué, ni solo tienen que llevarlo a dónde. Pueden llevar un contenedor de carga marítimo normalizado. Las medidas más habituales de 2,44 metros por 2,59 por 12 metros con 19 cabrían de unos 240 cofres en cada envío, de modo que bastarían 6 viajes del camión para llevar todos los cofres que van a ir dentro de esta bóveda. Serían 1.460. 240 por viaje, pues en 6 viajes está todo hecho. Y luego cada cofre, más los libros, pues puede pesar unos 150 o 160 kilogramos. Pero en fin, lo llevas con una carretilla paletizadora o con un toro mecánico, y en un par de horas tienes aquí una rampa preparada para moverlas con facilidad hasta un destino, y en un par de horas lo tienes hecho. Claro, no hay problema subir las que están más arriba, pero en fin, eso, colocar andamios o colocar algún tipo de instrumento se podría hacer, no hay ninguna dificultad. Pero y luego cada bóveda debería incluir una o varias copias del códex para asegurarnos de que cuando encuentren la bóveda puedan entender la información que hemos guardado para ellos. Sobre todo sería bueno que el códex estuviera guardado en un cofre especial que se distinguiese visualmente de todos los demás, de modo que todos fuesen, este es diferente, vamos a abrirlo primero. Y además incluso estaría señalado con una flecha de metal que dijera este. O sea, nunca es bastante tosco, bastante directo. Y además que estuviera lo más cerca posible de la escotilla de entrada. Aquí habría 2 escotillas de entrada herméticamente cerradas. Una aquí y otra aquí. Y por último es imperativo borrar las pistas, destruir los archivos, erradicar desacreditar y embrollar los rumores que inevitablemente correrían por ahí, y bajo ningún concepto decir la verdad. Porque daría igual. Aunque hiciésemos un documental explicando por todo detalle de qué va esto, aunque mostrásemos cómo se meten los libros en los cofres y los cofres en la bóveda, daría igual. Al cabo de 20 o 30 años ya había rumores diciendo que aquí hay un tesoro y que el político de X, que era un corrupto, guardó aquí todas sus riquezas mal adquiridas. O que esto es un complot siniestro donde se guardan documentos malignos. O que está aquí es un depósito de material radioactivo y que vamos a morir todos y hay que ir a lanzarse a las barricadas para ir y traer las excavadoras para destruirlo todo. Eso, dejando aparte los iconoclastas, las campañas deliberadas de vamos a destruir el pasado porque el pasado es sucio y solo el presente importa. Aquí tenemos las campañas culturales de destrucción de Mao Zedong, quemando todas las cosas que eran antiguas, todo lo que fueran del elemento anteriores a su propio régimen. Y esto pasa cada pocos siglos. Esto que se llama el adanismo. O sea, nosotros somos el principio, el resto, lo anterior es malévolo, tiene que ser destruido. O aquí, el Estado Islámico arrasando los museos de Irak, simplemente porque no, esta es una cultura antigua no islámica, por lo tanto son herejes y es todo pecaminoso. Y realmente más tarde, más temprano, surgirán gente como esta. Por eso hay que construir bóvedas del tiempo, y por eso las bóvedas tienen que permanecer en secreto, ser ocultadas y desaparecer de la memoria de las gentes. O de lo contrario, los mismos hombres que están aquí destruyendo cómodamente en el museo, esforzándose un poco más, sobre todo con su organización, irían a buscar las bóvedas para destruirlas también. Simplemente porque sí, simplemente porque existen, simplemente porque no son de su religión o de su color de la piel o de su ideología o de su idioma o de su país. Los pretextos son en realidad irrelevantes. Y esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Y ahora preguntas, comentarios. A ver. Yo tengo un par de dudas. Sí. Claro, el espacio, en cuanto a finito, recoge, pero también excluye. Entonces, ¿qué criterios, según tú, seguiría para escoger a esas obras que por su contenido, no sé, filosófico, técnico, científico, merecerían estar ahí versus las que no? Bueno, pues sí, habría que buscar, por supuesto,
un criterio amplio lo más posible en lo cultural, en lo ideológico, en lo geográfico, en lo temporal. Entonces, el criterio básico sería un enfoque omnicomprensivo. O sea, realmente no se plantearía de entrada qué vamos a excluir. O sea, porque en principio una biblioteca de 250.000 volúmenes es bastante grande y cabe muchísima información. Y además aquí, como he dejado claro, no se construiría una bóveda, sino una larga serie de ellas. Entonces, y claro, serían, inevitablemente, el material sería parcialmente redundante. Pero alguien podría decir, no, es que en la primera bóveda que hicimos no se metió esto, yo creo que sería importante. Bien, vale, pues un ejemplar para la segunda bóveda, para la tercera y para la cuarta. O sea, pues esto, y luego el destino decidirá qué es lo que se encuentra y qué es lo que consigue salvarse. En ese aspecto no tenemos ningún control. Pero de entrada no nos planteamos qué vamos a excluir. Bueno, yo excluiría la astrología, la homeopatía, la psicología y una serie de cosas más. Pero por lo menos sí incluiría los libros de Luis Alfonso explicando que esas cosas existieron, pero que son fraudulentas. Para que no sea que lo que encuentren por otra parte un montón de libros de astrología y piensen que ese es el culmen de nuestro pensamiento científico y cultural y lo tomen como modelo a seguir. Entonces sería no quitar nada. Yo, por ejemplo, soy agnóstico, pero incluiría la Biblia y el Corán y los Vedas y el Talmud, sin problemas. ¿Sí? No he entendido bien por qué es imprescindible que sea secreto. Porque si... A ver, si es secreto, con el paso de los siglos, acabará siendo más que nada una obra enterrada. Es decir, nadie sabrá que existe. Sí, no se podrá recuperar esa información nunca. Bueno, nunca es mucho tiempo. O sea, al final, algún día alguien escapará por allí, o habrá un terremoto, o un río cambiará de cauce, y de repente, al cabo de muchos siglos, o incluso de milenios, cuanto más tiempo mejor, en realidad, acabará encontrándose. O a lo mejor dentro de 5.000 años nuestros descendientes tienen una tecnología súper, ultra, mega avanzada, y un día el sensor ha detectado algo extraño a 40 metros de profundidad aquí. Es una masa redondeada, parece cemento. Pero ¿quién usa cemento desde hace siglos? Pues, en realidad, cuanto más tiempo tarde en encontrarse el material, mejor. Si se encontrase dentro de un par de siglos, pues no hemos hecho nada. Porque dentro de un par de siglos la base de datos actual de la humanidad va a estar prácticamente intacta. Entonces, si se encuentra dentro de, digamos, 1000 años, ya hemos hecho algo. Y si se encuentra algo dentro de 10.000 años y todavía el papel no se ha desintegrado dentro de los cofres, esperemos que no, porque se tiene preparado para que eso no sucediese, sería un triunfo glorioso. Yo soñaría con que sucediese algo así. Entonces, la dificultad de encontrar el material es deliberada. Y el secreto es para que no vengan iconoclastas a destruirlo de forma deliberada, diciendo, esto no es de nuestro libro sagrado, o esto es anterior a nuestra propia época, por lo tanto es maligno y hay de ser erradicado por completo, porque solo nosotros somos los más guapos. Y claro, y luego ya depende del azar, pero por eso también, esa es una de las razones de que no haya una bóveda, porque a lo mejor una bóveda quizás no fuera hallada nunca. Si construimos 20 o 30 por toda España, o por países extranjeros, ¿no? Vamos a hacer la obra, no sé, a América del Sur o al desierto de Gobi, lo que sea, pues se incrementan sustancialmente las posibilidades de que una se encuentre. Y claro, una de las bóvedas incluye la mención de que esta no es la única bóveda, hay más. ¿Y cómo sabes que no existe alguna? Si son secretas. No, es que no tienen que saberlo, porque si lo supieran las buscarían. Y las buscarían por codicia pensando que son depósitos de riquezas materiales. No te digo ahora. Ah, ¿cómo? Puede existir una, pueden existir 20. El proyecto es factible, entonces Sí. Tú tampoco sabes si ahora existen. Podrían existir. Pues hombre, sí, quizá a alguien se le ha ocurrido hacerlo, aunque sea a escala privada, pequeña escala, y lo ha hecho en el jardín trasero de su casa, pero lo más probable es que dentro de 80 o 90 años, cuando se vaya a construir ahí un bloque de apartamentos de 50 pisos como parte de una maniobra de despelotazo urbanístico, lo encuentren y se fastidie el plan. Hace falta una logística un poco más compleja e ir a zonas remotas. Por ejemplo, no se podría construir una en Bilbao ni cerca de Bilbao. En primer lugar, no estamos encima del nivel del mar,
esta parte del país durante el periodo glaciar va a tener muchos cientos de metros de nieve aquí encima, apretando fuerte el terreno y compactando la base de bien. Y estamos en una zona densamente poblada, de modo que las posibilidades estadísticas de que se encontrase en unos pocos siglos serían bastante altas. Hay que ir a una zona muy poco poblada y excavar hondo, y que durante el periodo glaciar no esté cubierto de enormes masas de hielo. Entonces, si alguien lo hubiera hecho a pequeña escala, probablemente se encontraría en un plazo relativamente breve. Hace falta una organización más potente, un gobierno o una gran empresa, que, no sé, por ejemplo, un Elon Musk que decidiese que a la ecología creativa, por ejemplo. Sí, podría existir. Sí. Y si no nos hemos enterado siquiera, pues un aplauso para ellos. Únicamente estás hablando de material impreso. Sí, claro, material impreso o discos de vinilo, por ejemplo. Claro, porque parto de la base de que no tenemos ni idea de qué tecnología van a tener los descendientes remotos. Sí, un momentito. Y entonces, por eso tiene que ser material impreso. Si es un material que ellos puedan acceder a la información. Si tenemos un pendrive, o como un ordenador como este, pues entonces... ¿Y esto qué era? Esto era un amuleto de su religión. Seguro que servía para protegerse contra el mal de ojo. No tendría ni idea. Por eso hablo de material impreso o material, un soporte físico analógico, no digital. ¿Sí? No sé, es que me parece que es muy difícil mantener el secreto de eso, ¿no? Porque Sí, eso es. Es muy difícil porque usualmente los trabajadores que están ahí serán unos cientos o lo que sea, ¿no? Porque trabaja un... Bueno, sí, la excavación y luego el encofrado y la construcción podían serse unos 50 o 60 individuos. O sea, de poco... 50 o 60 individuos van a callarse. Hombre, si les hay formas infalibles de garantizar el secreto dejando participar a las No el método egipcio de las películas de Hollywood, ¿eh? No, ese no. Una de ellas sería la mística de la sociedad secreta. Podríamos buscar a gente que no sé, que fueran conversos a la causa, o sea, y decir, esto es una gran obra para el bien de toda la humanidad y nosotros somos los iniciados, o sea, como el Assassin's Creed, pero sin matar a nadie y tener que saltar por los tejados. Entonces, y además una buena paga, y oye, no, es que vamos a construir una de estas cada año, y entonces hasta que te jubiles vas a seguir aquí y vas a tener una pasta para hacer esto un al año, hasta cuando terminemos el trabajo ya te das la jubilación. O sea, no, esto simplemente, digamos, esto no es para de proteger, esto es algo que ha llegado 40 o 80 años después. Aquí me voy a hacer una casita en el campo, en esta tierra de Arranza que era de mi abuelo, y la ha excavado y no sospecha lo que está en su propiedad unos cuantos decenas de metros más abajo, porque de aquí a aquí hay más de 25 metros. Sí. Yo vuelvo sobre el tema de material impreso, claro, porque luego todas las imágenes que nos has mostrado es gente cargándose a martillazos obras de arte, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué sería? Simplemente una especie de archivo fotográfico de lo que hay actualmente. Porque, no, bueno, o sea, sería una biblioteca y también un archivo fotográfico de imágenes impresas. Música también en discos de vinilo, porque no hace falta una tecnología muy complicada para conseguir recuperar el sonido. En cambio, un CD-ROM o un DVD ya requieren un nivel tecnológico bastante más complejo. Y no tenemos ni idea de cuál va a ser la capacidad técnica o las fuentes de energía disponibles cuando el planeta Tierra esté otra vez en pleno periodo glacial y gran parte de España tenga un clima como el del norte de Escandinavia. Sí, sí. A mí se me fascina lo de la bóveda del tiempo porque creo que tiene como un componente poético y que nos habla de la idea del legado, no ya lo que dejes tú, sino lo que deja la humanidad. Entonces, pues eso, imagínate dentro de 100.000 años, que la humanidad ya ha perecido, y viene una raza alienígena y descubre, efectivamente, eso integra lo que el humano ha sido a la cultura alienígena, ¿no? Esa sería para mí como la conclusión más positiva de este planteamiento. Pero luego también hay toda una tradición oral y culturas orales que irremediablemente se han perdido, y dentro del planteamiento debería haber como alguno de los guardianes o quien fuera muy pendiente de cuáles son las tradiciones, los cambios que van habiendo, para integrarlo eso también de alguna forma en bóvedas futuras y demás, ¿no? Bueno, sí, claro, eso es un punto débil porque claro, las bóvedas llegan la información hasta el presente, hasta el momento en que se cierra la última de ellas, y hasta aquí hemos llegado. Y luego toda la información que haya desde ese punto
hasta el momento en que se produzca, no sé, la Tercera Guerra Mundial con armas atómicas, o el colapso energético, o el virus mortal que, no sé, que reduce, o la plaga zombie que aniquila la civilización, pues toda esa parte se ha perdido. Pero, en fin, se hace lo que podemos hacer. Otra cosa es que se mantuviera en pegar. Realmente yo creo que si convenciéramos al presidente del gobierno que estuviera en la Moncloa dentro de 10 años de que emprendiese este proyecto y el Ministerio de Cultura nos diera los fondos, pues se harían en la práctica 10, 12, 14 bóvedas antes de que cambiase el gobierno, o incluso aunque el gobierno siguiente, que fuese de otro signo político, decidiese, bien, no está mal este proyecto, vamos a seguir con él, que no es tan caro realmente. Realmente yo no creo que se hiciesen más de 20 o 30 bóvedas antes de que otro gobierno dijese, paseo con esto, me importa un rábano, estos tíos son unos chiflados, venga, no hay un duro más, se acabó, terminad lo que estáis haciendo o dejadlo sin terminar y se acabó, ya no hay un duro. Entonces realmente no creo que se pudiera hacer esa continuidad de, por ejemplo, cada 20 o 30 años construir una nueva bóveda e incorporar información más actualizada. Y además esto se va a construir, se llena, se sella, se bloquean las entradas, eso sí, como las películas de pirámides, de faraones egipcios, pero los obreros se dejan salir antes, que si no luego el sindicato se cabrea. Y luego esto ya no se entra en sale aquí hasta que alguien la encuentre por clara casualidad dentro de mucho tiempo. Esa es la cuestión, pero sí es. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay nada más, antes de que nos dispersemos, les recuerdo que el martes, este próximo martes, cerramos el ciclo Apocalipsis en la Biblioteca Foral de Vizcaya, con una charla que dará el filósofo y novelista Jesús Zamora Bonillas, que se titula Contraapocalípticos. Es el mismo título de un libro en el que explora esta idea de vamos a morir todos por catástrofe climática, por catástrofe ecológica o por cualquier otro tipo de catástrofe, y vale ese asteroide que cada 2 por 3 se aproxima a la Tierra a varios millones de kilómetros. Promete ser divertida, porque Jesús, por ejemplo, da a todos en ese libro, que les recomiendo porque está muy divertido, está muy razonado y habla de las cosas de una manera en la que no se suele hablar en los medios. El próximo encuentro de Ciclo Enigmas y Más, que celebraremos aquí, será el 25 de noviembre. Les digo para que vayan reservando la agenda. El ponente será el astrofísico Ricardo Hueso, hablará de extraterrestres, y lo bueno es que Ricardo, o sea, hoy mismo le he mandado, no ha podido venir hoy, acaba de publicar un nuevo estudio en Nature Astronomy, y si quieren saber de qué va el nuevo estudio, entren en la web de la NASA, que la NASA no hay más que declaraciones de Ricardo en este momento explicando de qué va. Entonces vamos a tener el lujo de tener a Ricardo otra vez entre nosotros hablando de la búsqueda de vida extraterrestre. El título lo recibirán por correo electrónico en el anuncio de la charla que haremos, que ya saben que si quieren estar al tanto de las actividades basta con que nos manden un mensaje de correo y tomamos nota de su dirección a escépticos.euskadi@gmail.com, o si no, ahora les va a pasar que se ha acordado César, yo no me he acordado de traer unos papelitos donde pueden escanear el código para inscribirse. Y nada más, muchísimas gracias, nos vemos los que quieran el martes a partir, me parece que es de las 19 horas, pero mírenlo porque en el periódico viene anunciado, y los que quieran nos vemos también el 25 de noviembre. Y ahora un aplauso para... Gracias,